Un presidente sin silla. Quisiera hacer un paréntesis. A los pocos días de haber protestado el licenciado Emilio Portes Gil como presidente interino de la República, un día el ingeniero Luis León me visitó en mi casa de la calle de Chiapas número 77. Yo vivía en esa casa que tenía rentada con mis ayudantes y asistentes armados hasta los dientes. Pues la situación, después de la muerte de Toral en la capital, era muy peligrosa, especialmente para mí, que habiendo sido el iniciador de la reforma constitucional a los artículos 181 a 183 para que el general Obregón pudiera volver a la presidencia de la República, además que había encabezado al bloque obregonista de la Cámara de Diputados a San Ángel, hoy Villa Obregón, para hacer presión al jurado de León Toral y socios para que ese jurado que pretendía salvar a Toral lo sentenciara a muerte, sentencia que logramos. Ya era yo nuevamente, después de las vicisitudes y distanciamientos con el general Calles, jefe de las mayorías en las dos cámaras. Y el ingeniero Luis León, que acababa de dejar el gobierno de Chihuahua, estaba como Pérez Treviño y como yo, colaborando con el general Calles para la formación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, y se veía constantemente conmigo. Más bien dicho, casi vivíamos juntos. Nos separábamos solo cuando él se iba al partido o yo me iba a librar las batallas en las luchas parlamentarias contra Soto y Gama y el grupo valenzuelista, que encabezaba el diputado Ricardo Topete. Un día llegó Luis León y me dijo: traigo un recado del Manchado para ti. Al presidente de la República, licenciado Portes Gil, así le llamábamos sus íntimos, esto por las manchas de pólvora que con una 30-30 le pegó en el bosque de Chapultepec un coronel Aguirre, de los del general Luis Caballero, en un encuentro que sostuvo en Chapultepec con el general César López de Lara, después de haberse desafiado a un encuentro a balazos. Lo sostuvieron Caballero y sus ayudantes con López de Lara y los suyos. Portes Gil, que acompañaba a López de Lara, cayó herido a boca de jarro y el balazo le dejó esa mancha azul para toda la vida en la cara. Del lado de mi general Caballero murió el coronel Aguirre. Pues bien, Luis León me dio el recado que me traía de Portes Gil y era el siguiente: dile a Gonzalo que soy presidente de la República, que dejé el gobierno del estado de Tamaulipas, me hice cargo del Ministerio de Gobernación por nombramiento que me hizo el presidente Calles, y luego él y ustedes me trajeron aquí a la presidencia de la República, pero no tengo un centavo. León le dijo: bueno, pero el presidente de la República tiene partidas globales y gastos de representación, además de su sueldo. Lo de las partidas globales lo suprimió todo el cabrón maricón de Montes de Oca. Se refería al ministro de Hacienda, que era enemigo acérrimo, no tan solo de Portes Gil, sino de todos los revolucionarios. Especialmente tenía tirria contra los diputados y que se le había colado al general Calles, a quien después traicionó. Este tal Montes de Oca era un tepocate casi enano y efectivamente maricón de fama pública. Y cuando las cámaras nos ponía dificultades para nuestros presupuestos, le echábamos de, entre comillas, influyentazo a un diputado, H. Sánchez Curiel, a quien yo descaradamente le decía Chicho, diminutivo de Narciso, porque Narciso Grande le decíamos al entonces diputado Ezequiel Padilla, quien llegó a ministro de Relaciones en tiempos del general Ávila Camacho y candidato a la presidencia de la República contra el licenciado Alemán, con solo la aclaración de que Ezequiel Padilla nunca fue maricón, sino enamorado de su figura, y el otro, el tal Chicho o Narciso II, era más creído que Padilla. Usaba un carro elegantísimo, abierto, guantes y lucía su figura todos los días por Madero, el Zócalo y 5 de Mayo, que era el paseo de moda en aquellos tiempos. Pues bien, le echamos, entre comillas, el influyentazo a Montes de Oca, o sea, este diputado que tenía fama
de ser el amante del ministro de Hacienda. Vete a ver a tu novia, y si no firma este papel de nuestros presupuestos, te arranco los dientes. Él se reía y me decía, no tengas cuidado, jefe. E invariablemente regresaba con el presupuesto relativo a las cámaras, firmado por Montes de Oca. Y le dijo Portes Gil a Luis León, las partidas globales de la presidencia las suprimió Montes de Oca, porque tú sabes que nos odia a todos los revolucionarios, y los gastos de la presidencia de la República, de Palacio Nacional y de Chapultepec, que debe recibir el intendente de esas relaciones, lo recoge íntegro directamente Tencha Torreblanca. Se refería a Portes Gil a la muy respetable dama Hortensia Elías Calles de Torreblanca, esposa de mi distinguido amigo Fernando Torreblanca e hija del general Plutarco Elías Calles. Y Luis León continuó, hay que ayudar al manchado. Y le dije yo, ¿cuánto necesita? Me contestó, yo creo que para que salga airoso los 14 meses que va a estar en la presidencia y con la rebelión del ejército en puerta, lo menos que necesita para guardar su decoro es 1 millón de pesos. Y yo le dije, pues va a tener 1,5 millones y muy pronto. Me arranqué para la cámara, mandé localizar al Chicho, lo arrinconé en el Salón Verde y le dije, mira cabrón, ahora nos vamos tú y yo a ver al puto de Montes de Oca y nos va a firmar estas partidas distribuidas en varios renglones para la Cámara de Diputados, que yo solo sé para qué es este dinero, pero que le vamos a decir a Montes de Oca que no es para dilapidarlo ni yo ni los diputados, sino para gastos indispensables en defensa del gobierno frente a la rebelión que ya se aproxima. No puso ningún reparo Sánchez Curiel y me acompañó en el asiento de atrás de mi auto, que manejaba un chofer que se llamaba Lolo Lavanzat, José Dolores, y un ayudante, el capitán Ernesto López. Un par de verdaderos bravos originarios de Matamoros, Tamaulipas. Y eso todo México lo sabía. Entramos en la Secretaría de Hacienda y cuando salió al paso algún ayudante de los de Montes de Oca, ya que todos me conocían, los aparté con la mano. Luego agarré a Sánchez Curiel de la solapa y le dije, adentro, Chicho, a secundar mi labor. Montes de Oca se paró mostrando mucha amabilidad, como siempre que me recibía, y la verdad, personalmente nunca tuvimos choque alguno. Parece que me tenía miedo. Y le dije, señor ministro de Hacienda, estoy sosteniendo una lucha a muerte en las cámaras, sobre todo en la de diputados contra Topete. Sonoristas, escobaristas, valenzuelistas, ya que muy pronto se van a rebelar. Las cámaras tienen mucha gente de armas tomar, pues esta lucha no la estamos llevando solamente con discursos, sino en el terreno de la violencia que es a donde nos han convocado. Y necesito que me firme usted estas partidas, que iban debidamente legalizadas por el tesorero, el oficial mayor, el diputado David Montes de Oca, alias el hermano Meco, y el diputado Ernesto Prieto, alias el Valecuate, que eran los miembros de la Comisión de Administración. Llamó inmediatamente al Contralor de la Nación, que también era puto y se llamaba Fresinier Morín, porque él debía firmar también esa clase de gastos. Este Fresinier Morín, siempre que se veía conmigo, me abrazaba en forma sospechosa. Pero de ahí no pasó. Lo que sí estoy seguro es que me temía más que a Lucifer. Como Fresinier Morín era la espía del general Calles para saber cómo se manejaban los dineros de Hacienda, yo me encargué de tenerlo siempre atemorizado para que no cantara. En pocas palabras, le explicó Montes de Oca al tal Fresinier lo que llevábamos y los documentos ya listos para que los dos los firmaran y se me entregara el dinero. Fresinier, además de Contralor General de la Nación, como dije anteriormente, era espía, pues vigilaba al ministro de Hacienda, a cuyo gremio pertenecía, y después de que Montes de Oca le explicó el asunto, dijo, bueno, no hay inconveniente, solo consultar al general Calles. Le dije, aquí no hay que consultar nada, somos las cámaras y cartucheras al cañón, fírmele usted. Montes de Oca y usted me van a entregar el dinero o a entregar el pescuezo.
Para esto mis dos ayudantes, que me oyeron hablar fuerte, abrieron la puerta con las manos en las pistolas. Entonces Sánchez Curiel, dirigiéndose a Montes de Oca, le dijo: el diputado Santos tiene razón. Los momentos son angustiosos. Los policías disfrazados de civiles van armados de pistolas 45 en gran número a las galerías de las cámaras a hacer porras en favor de los valenzuelistas. Y el jefe de la policía del Distrito Federal, general Antonio Ríos Certuche, también manda oficialidad disfrazada de paisanos, y nosotros tenemos que estar ahí jugándonos la vida, y solamente podemos sostener nuestras porras y grupos de choque con dinero de la Cámara de Diputados. En ese entonces la Cámara de Senadores no tenía tesorero, sino un modesto pagador que dependía de la Cámara de Diputados, y que yo después elevé al rango de tesorero, y le hice una tesorería aparte. Por cierto, el primer tesorero que puse fue el muchacho pagador que había en el Senado. Sí, señor, repitió Sánchez Curiel, siempre dirigiéndose a Montes de Oca. El dinero lo necesitamos y luego. Bien, dijo Montes de Oca, dirigiéndose a Fray Sinier Morín. Baja con mi gran amigo Gonzalo y entrégale ese dinero. Como Fray Sinier Morín y sus empleados tardaron con las talegas del orégano, yo me puse desconfiado, que me jugaran una mala pasada, y con mis dos ayudantes me metí al despacho de Fray Sinier, pistola en mano y seguido de mis dos bravos ayudantes. Fray Sinier se paró de su asiento muy pálido y me dijo: ¿por qué, mi gran jefe Gonzalo, trae la pistola en la mano? Yo le contesté: porque no sé disparar con los pies. Apure a sus infrapsurimiques, que quiere decir cuistres, para que me entreguen la lana más pronto que el aire. Sí, mi querido jefe, pero enfunde esa pistola, porque con verla en su mano me puede pegar un ataque al corazón y no me da tiempo de entregarle el dinero para la cámara. Cuenten una talega, es decir, una bolsa de dinero, le dije a mis ayudantes, y con esa nos basta para contar todas las demás. Lo cual ejecutamos abajo, en la Tesorería General de la Nación, pues el Contralor se trasladó personalmente a ordenarle al tesorero que se me entregara el dinero en oro. Se nos entregó, pero no pudimos Sánchez Curiel y yo solos con él, sino que bajaron mis asistentes a ayudarnos a carrearlo a mi carro y no al de Sánchez Curiel. Pasé a despedirme muy rápidamente de Montes de Oca, siempre acompañado de mis ayudantes y del diputado Sánchez Curiel. Al despedirme, le dije: el que es gavilán no chilla, no se raje. Una vez que tuve todo ese dinero en la tesorería de la Cámara de Diputados a mi disposición, llamé al oficial mayor de la Cámara, señor Fernando Romero, persona que servía en la Cámara de Diputados desde tiempos del señor Madero, y que lo había llevado Gustavo Madero, y yo lo ascendí a oficial mayor desde antes de formar la alianza, cuando era yo jefe del bloque socialista de la Cámara de Diputados, y llamé al tesorero que había traído de Tampico para que ocupara ese puesto y que también era mi fiel e incondicional amigo, el señor Eduardo San Pedro. Les pedí que hicieran el papeleo respectivo y justificaran esos gastos. Después le hablé a Luis León y le dije: trasládate más pronto que el aire a mi casa, lo cual hizo León de inmediato. Cuando llegó, me dijo: me habló el Manchado hace un rato y me pidió que te dijera que ya no era necesario lo del dinero, que ya el general Calles le había hablado diciéndole que tenía arreglado esto con Montes de Oca, que no hiciéramos nada. Yo solo le contesté: pues ya no haremos nada. Pero el dinero ya se había chingado.